el sistema. Por ejemplo, el ingeniero ha dado a conocer que hay 60 hidroeléctricas en el país que se construyeron desde hace mucho tiempo. Es una infraestructura de primer orden. Estamos hablando de grandes presas que se construyeron básicamente en los gobiernos postrevolucionarios. Angostura, por ejemplo, Chicoacén, Malpaso, Peñita, en el río Grijalva, Temazcal, en el Papaloapan y otras presas, en el caso de Michoacán, Infiernillo, en la época del presidente López Mateos. Entonces, esas hidroeléctricas, que en total son 60, pues se hicieron hace 40, 50 años. Si se modernizan, pueden generar más energía, porque ya ha avanzado la tecnología, hay turbinas modernas. Entonces, con la misma infraestructura, con la misma agua, se puede generar más energía. Todos son los planes que se tienen para que la Comisión Federal de Electricidad siga manteniendo hasta el final del sexenio el 54% de participación en el mercado. Ese es el planteamiento general y la garantía de que no va a aumentar en términos reales el precio de la luz. Es decir, no van a haber los aumentos que se dieron en el pasado. Ese es nuestro compromiso. Estoy muy satisfecho con el equipo técnico de la Comisión Federal de Electricidad. Son expertos. Yo siempre he dicho y pienso que ese es el tesoro que tenemos para rescatar a nuestro país. Los técnicos mexicanos, los trabajadores mexicanos, en este caso, los trabajadores de la industria eléctrica, que son muy responsables. Si hay un apagón por cualquier causa, se quema un transformador, se cae una línea, un día, 2 días y ya está de nuevo la energía eléctrica, por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y aprovechar también para decirle a los mexicanos que no vamos a tener problemas de falta de energía eléctrica, que hay abasto suficiente y que no van a haber apagones. Todo esto lo digo para que no se manipule. Ayer hablábamos de cómo cuando iban a entregar teléfonos de México hubo una campaña previa hablando de que era muy mal el servicio y ya había un plan para desincorporar, como eufemísticamente se le llama a la privatización, desincorporar esta empresa y convertirla en privada, lo público convertirlo en privado. Lo mismo pasó cuando inició el proceso
de privatización de la industria eléctrica, cuando hablábamos de esta reforma inicial a la ley secundaria 1989. Empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin luz y que por eso había que permitir el que participaran los particulares. Entonces, no queremos que ahora se le dé crédito a una campaña de esa naturaleza, porque lo primero que he hecho es reunirme con los técnicos y de manera directa preguntarles: ¿tenemos capacidad de generación de energía eléctrica? ¿Hay riesgos de quedarnos sin energía eléctrica? ¿Pueden haber apagones? Y la respuesta es no. Tenemos energía eléctrica suficiente y tenemos muy localizados donde se va a reforzar, sobre todo el sureste, la península de Yucatán, que hacen falta líneas de transmisión y hace falta la construcción de plantas. Ya se va a resolver ese problema para que no tengamos ninguna dificultad en materia de energía eléctrica. También esto que les estoy comentando lo estamos tratando con representantes del sector privado, porque no hay pleito, no hay confrontación. Estamos definiendo las reglas con mucha claridad para que en el 46%, en este caso, que les corresponde, que va a significar generar más energía, porque estamos hablando de 54-46 hoy, pero hay que tomar en cuenta que va a crecer la demanda y se va a requerir que haya más generación de energía. Entonces, la iniciativa privada va a seguir participando para mantener ese 46%. Y se está hablando acerca del interés nacional, donde queremos que se invierta a partir de la necesidad que tenemos de energía para usuarios, para consumidores y para la empresa, para el desarrollo del país. Entonces, todo esto no es un misterio, ya se está trabajando en una planeación conjunta con el sector privado. Esto es lo que queríamos el día de hoy informarles. Vamos a contestar pocas preguntas porque tenemos gira, vamos a Chiapas, vamos a Bochil y a Ocosocuautla, más conocido como Coita. A Ocosocuautla se le conoce como Coita. Calma Coita, que vamos ganando. Los de Chiapas sí saben a qué me refiero. Son el día de hoy 2 actos. Vamos a seguir visitando hospitales del Seguro Social, hospitales rurales en Bochil
y en Ocosocuautla. Mañana vamos a estar en Matías Romero, en el Istmo, en la mañana, y al mediodía vamos a Jaltipan, Veracruz. 2 visitas a 2 hospitales. Y más tarde vamos a estar en Minatitlán, porque vamos a reunirnos con el presidente de Honduras. Viene a conocer el programa Sembrando Vida y vamos a llegar a un acuerdo de colaboración para que se apoye a Honduras, como se hizo en el caso de El Salvador, con el propósito de que se pueda atender de esa manera el fenómeno migratorio, es decir, con actividades productivas y con creación de empleos. Entonces, eso es lo que tenemos para mañana. Y el domingo vamos a Coscomatepec, Veracruz, y a la Sierra de Zongolica el domingo. Ya regresamos y nos vemos el lunes. Entonces, si les parecen, unas 5 preguntas. ¿Ustedes 3? 3 y 3 mujeres. Allá están las 3, la compañera y 2 allá. De acuerdo. Ahí quedó. Representen a todos, o sea, sí. Recojan Muy buenos días, presidente. La opinión de todos. Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles de Guadalupe Lizárraga. Señor presidente, ayer sucedió algo muy grave promovido desde la agencia del Estado de Notimex, que fue difundir información falsa de las víctimas de Isabel Miranda, relacionándolas con el caso de Plaza Arts. Con esta información se publicó la imagen de George Curry Layón, víctima de detención arbitraria en 3 ocasiones, torturado y en prisión desde 2009. Su caso fue investigado por Naciones Unidas y desde el 2017 se solicitó al gobierno de Peña Nieto su libertad inmediata, haciendo caso omiso. Mi pregunta es, ¿cuántas pruebas más necesita el Estado mexicano para liberar a las víctimas y poner en prisión a los verdaderos responsables de la fabricación del caso Wallace, tal como las instituciones internacionales de derechos humanos lo solicitan? ¿Y cuándo va a parar este grave daño moral del que participa Notimex? Tenemos unas pocas pruebas, se las puedo hacer llegar a través de Jesús. Muchas gracias, señor presidente. Sí, hacemos algo, si te parece. Le pedimos a Alejandro Encinas que nos informe sobre este tema la semana que viene. Nos ponemos de acuerdo con Jesús y que él nos dé el informe. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera. El Poder Judicial, a través de algunos jueces, ahora ya son cómplices de los ladrones que son dueños de algunas gasolinerías en el país, otorgándoles amparos para que la Profeco no verifique sus softwares. Hasta ese momento hay 46 amparos para que la Profeco no verifique esos softwares, porque esos señores están vendiendo litros que no son litros de gasolina. ¿Cómo actuará su gobierno si se les va a quitar esas concesiones, presidente? Porque tal parece que ahora estos concesionarios roban amparados bajo la ley y en ninguna parte del mundo se ve. Bueno, ya se está actuando. Primero, dando a conocer todos los lunes quién es quién en los precios. Yo creo que esto ha ayudado mucho para tener control sobre los precios. Quiero aclarar de que se está haciendo esta campaña de información porque
nosotros estamos cumpliendo, distribuyendo la gasolina con precio justo, es decir, sin aumento, de acuerdo al compromiso. Y para que no se abuse, por eso se informa del quién es quién en los precios. Y vamos a que nos informen el lunes próximo cuántas inconformidades se han presentado, cuántos amparos. Son el lunes 46 hasta este momento. Sí, pero que Ricardo Sheffield, que es el de la Procuraduría de Defensa del Consumidor, nos informe el lunes, si te parece, y que nos pueda decir qué se está haciendo, porque seguramente ya están actuando, pero el lunes tendríamos la información completa sobre esto. Y una segunda pregunta, si me lo permite, por favor. Presidente, los adversarios de México están aglutinados en diversos partidos políticos que existen, como son el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista. Pero también están aglutinados en algunos medios de comunicación y, por supuesto, también dentro del Poder Judicial e incluso dentro de la iniciativa privada. Ellos, presidente, con la llegada de su gobierno no están muertos, están heridos y, dadas sus acciones más que evidentes, han montado una campaña para ejecutar un posible golpe de Estado, se rumora, y así terminar con el proyecto de la 4T. ¿Su gobierno cómo actuará para desmantelar una campaña de desprestigio que busca descalificar su proyecto de gobierno? Porque de diferentes trincheras pretenden adueñarse del México que tuvieron durante 40 años y que ahora pues se les está yendo de las manos. Pues yo no veo, la verdad, ningún riesgo. No quiere decir que sea ingenuo o que esté confiado. Conozco la historia muy bien, sé lo que son capaces de hacer los conservadores para evitar los cambios. Nos enseña eso la historia. Pero la verdad, no veo en la actualidad ningún riesgo. Hay, desde luego, críticas, cuestionamientos, pero no tienen mucho efecto y además son críticas y cuestionamientos legítimos de opositores. No han pasado las cosas a mayores, es decir, es normal que exista la oposición. Hay quienes están como fuera de quicio porque sí se están llevando a cabo los cambios, pero es normal. Si no fuese una transformación, si fuese un simple cambio de gobierno y no un cambio de régimen, pues entonces no habría nada, no se movería nada. Pero sí se están llevando a cabo cambios importantes. Este mismo diálogo circular, ayer que hablamos de Coneval, que uno de ustedes hizo una investigación, yo ni sabía que el Coneval tenía 300 plazas ocupadas y que tenía una inversión de 600 millones. No tenía yo el dato exacto.
a detalle. Y se da a conocer aquí el dato, porque son los nuevos tiempos, ya la vida pública es cada vez más pública, y así va a ser. Transparencia, que es la regla de oro de la democracia. Entonces el mismo compañero de ustedes dice, ¿y por qué no, en vez de que exista el Coneval, ese trabajo, esa función, la hace el INEGI? Entonces ya hubo respuesta, ¿no? Los que se oponen a lo que propuso el compañero. Por ejemplo, al interior del mismo movimiento. Pero esto es bueno, esto no existía. No, porque al final de cuentas, si se argumenta bien, la gente es la que va a decidir. O sea, no son imposiciones. Si se le pregunta a la gente si quieren que continúe la limpia y que se acabe la corrupción, ya les puedo dar el resultado de la encuesta por adelantado. 80-20. Si se le pregunta a la gente, ¿quieres que los altos funcionarios dejen de ganar tanto? O si crees que estuvo bien que se bajara el sueldo de los altos funcionarios que ganaban hasta 700,000 pesos mensuales, pues ya conozco el resultado de la encuesta. Van a decir, de acuerdo, 80%. Entonces, no tenemos ningún problema porque los ciudadanos están participando. Ese fue el cambio, el que ahora el pueblo cuenta, participa. Es que antes se pensaba que el pueblo no existía y que estos asuntos, la política era asunto de los políticos. Vamos a hacer política, ¿no? ¿Qué significaba? Acuerdos cupulares, desayunos entre políticos, comida entre políticos, cenas entre políticos. Habían hasta restaurantes famosos, exclusivos para los políticos. Y ahí se decidía la vida pública de México, políticos y medios. Ahora no, ahora el ciudadano, todos, hasta los más humildes, opinan, participan. Ese fue el cambio. Entonces, hay discrepancias, bienvenidas, qué bien que hay cuestionamientos, qué bien que hay críticas. Yo voy a dar a conocer en dónde voy a vivir, también temporalmente, porque no quiero dejar de vivir en mi casa, la casa de ustedes. Pero por trabajo voy a vivir aquí en Palacio, en un departamento, y les voy a dar a conocer las dimensiones del departamento.
Pero fíjense cómo han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida. Ese departamento lo construyó Calderón y lo mantuvo el presidente Peña y no se sabía. Nunca salió una nota de que se hizo ese departamento. Hasta ahora se va a dar a conocer que existe el departamento. Pero ¿qué dijeron nuestros adversarios en los medios del periódico Reforma? Que iba yo a vivir en un palacio. Y en una nota dieron a conocer pues todos los salones del palacio, el salón rosa, el salón de embajadores, el salón principal. Cuando es un departamento que ya existía, donde voy a vivir. Pero todo esto es nuevo y qué bueno, ¿no? Porque es transparencia, que insisto, es la regla de oro de la democracia. Los gobernantes estamos obligados a informar. Pero antes no se podía decir nada. La consigna era obedecer y callar. Yo recuerdo que cuando llega el avión presidencial que compró Calderón para Peña, subieron a un grupo de periodistas, nada más que aleccionados, a que no dijeran nada. Y no salió nada. Hace poquito, bueno, hace relativamente poco. Ahora debemos de felicitarnos, porque es una sociedad viva. Hay cuestionamientos, hay debates, y esto significa que estamos avanzando como país, que hay más desarrollo político y desde luego más desarrollo democrático. Entonces, por eso estas diferencias. Bueno, vamos, adelante. Gracias, señor presidente. Buen día, ingeniero. Presidente, bueno, aprovechando que ya tocó el tema del departamento que construyó Calderón, recuerdo que en el 2002 él quiso poner un spa en la Cámara de Diputados, en las oficinas del PAN. ¿Aquí no le puso spa a la casa o nos podría describir un poco cómo fue? No, es la misma casa, los mismos espacios, no tiene eso, no lo tenía, también hay que aclarar, son 3 recámaras, sala, comedor y cocina, eso es, pero me mandé a hacer el plano porque no había un plano, no estaba inventariado, o sea, se construyó y no se sabía. Yo les comento que de buena fe, yo no sabía tampoco que existía, y en una de las reuniones que estuve con el presidente Peña, ya siendo presidente electo,
me dice, venga, le quiero mostrar. Como él sabía que yo tenía el propósito de vivir aquí, ya me llevó al departamento y ahí lo conocí, ahí me enteré. Entonces, lo que voy a hacer es darles a conocer el espacio. No voy pues a grabar nada del interior y la ubicación y eso, porque no hace falta, nada más les voy a decir dónde está, y sí voy a separar la parte histórica, porque los salones a los que hace mención el Reforma, pues esos se quedan como están, pues, o sea, es parte del patrimonio histórico cultural que se tiene que cuidar. No se usan, o sea, yo no los uso y se va a conservar. Y la atención en presidencia se va a dar en el área que tenía el Estado Mayor Presidencial. Lo que ocupaba el Estado Mayor Presidencial es lo que va a utilizar Presidencia, y el resto, con excepción del despacho presidencial, que es lo único que se va a conservar en actividad, y eso para cuando se necesite, pero todo lo demás de los salones queda como museo, vamos a decir, ¿sí?, para ser utilizado en momentos muy especiales. Por ejemplo, para recibir al cuerpo diplomático y el día del grito, que sí se utiliza el salón principal y el balcón principal, nada más. No es para hacer ninguna actividad el Palacio, ninguna otra actividad. Presidente, la segunda muy breve. Se ha hablado también mucho del huachicol en la CFE y yo veo como tres vertientes de las que se ha hablado. Huachicol en los postes de luz, digamos abajo, huachicol sobre todo de empresas, grandes empresas que le han perdonado, creo que ahí podríamos tener a lo mejor una lista de condonaciones de deudas de energía eléctrica, tanto a empresas privadas como a gubernamentales, municipios, gobiernos estatales, etcétera. Y el huachicol del cable, también se habla que hay un robo muy importante del cable. ¿Podríamos tener estas tres cifras, presidente? Número uno, ¿de cuánto y si es que existe ese huachicol de cable? Número dos, ¿de cuántas son las pérdidas en general de la empresa? ¿Y cuánto se ha condonado de deudas de electricidad? Gracias, expresidente. ¿Te podría, ingeniero? ¿Tiene información? Señor, sí. A ver. Bien, el porcentaje de pérdidas se divide en pérdidas técnicas y no técnicas. Las no técnicas regularmente son ilícitos. Anda sobre el 11% y hemos estado reduciendo a partir de que se nos dejó a cargo toda la parte central cuando hubo la liquidación de Luz y Fuerza. Con esto podemos seguir reduciendo con base a estar haciendo estas revisiones en cuanto a los robos de cables, al robo de estructuras de transmisión que también se da, y la posibilidad de una red inteligente. Esa red inteligente, sistemas de medición que te puedan dar
la localización cuando se está cometiendo algún ilícito. Es de lo que tenemos ya en progreso para poder llevar a cabo mejores índices. Nosotros vemos esos índices bajo de un programa operativo anual y medimos todas las estrategias que se están llevando a cabo. También podemos garantizar que en un momento dado esa reducción de pérdidas vaya mejorando las finanzas de lo que es la Comisión Federal de Electricidad. De la condonación de deuda, ¿tendremos algún reporte así como hay de la condonación de impuestos? No exactamente, lo que se está viendo es la parte de lo que son la cartera vencida con usuarios que llevan mucho tiempo sin pagar su luz y bajo de un programa que se viene conviniendo entre lo que es estos usuarios y los gobiernos estatales, se ha podido ir ya recuperando esa situación de cartera, porque a partir de la fecha en que reportan ya su recontratación con Comisión Federal de Electricidad, se va haciendo ya esa recuperación de la cartera vencida. Hay casos como el de Tabasco que tenían hasta 25 años sin pagar su luz. ¿Podríamos tener un informe de todas esas condonaciones o deudas? ¿Un reporte a lo mejor los grandes deudores? No, por supuesto que sí se puede tener este informe cuando lo mencione así nuestro señor presidente, y aquí estaremos para acá dándoles ese tipo de información. Muchas gracias. Sí, cuando se tenga el informe, se da a conocer, ¿sí?, de cómo andan las deudas de usuarios en Comisión Federal de Electricidad. Hay que ver nada más lo de la legislación para cuidar que no se vaya a afectar legalmente a nadie o que no se exhiba a nadie y signifique una infracción legal de parte nuestra. Lo podemos hacer como se hizo con las condonaciones de impuestos, que no se mencionaron las empresas, pero sí cuántas empresas y qué montos, ¿no?, o cuántos usuarios y qué monto y demás. Pues vamos a, ¿les parece una semana? Sí, en una semana completa la información. Les pedimos a los técnicos. De la CFE, también ahí hay robo, ¿no? Un robo. Sí, pero ese es otro tipo de práctica, ¿no?, que también deberían de explicarnos en esa ocasión. Lo que sucede, yo creo que te refieres a que las particulares utilizan la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo las líneas de transmisión, y no se paga o hay un subsidio, pues. Entonces, sobre eso también podríamos hablar. Muy bien. Se está viendo, pero queremos llegar a acuerdos con la iniciativa privada y es muy buena la relación. O sea, no hay confrontación. Inclusive ayer me informaron de que van por buen camino las pláticas acerca de los gasoductos que tienen que ver con la Comisión Federal de Electricidad. A ver, vamos. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. ¿Nos podría compartir, por favor, la información que tiene en este momento acerca del suceso en el que fueron asesinados 2 personas de origen de Israel? Ayer se dijo que la Procuraduría Capitalina, primero que no se iba a dar el caso a la Fiscalía General, pero también se señaló que esto es parte de una mafia
y de una situación en la que podría haber otros tipos de delitos como lavado de dinero o venta de armas. ¿Qué reporte tiene esta mañana usted de este caso, si nos pudiera compartir? Esa sería la primera pregunta. Sí, tengo información, que en efecto las personas que perdieron la vida tenían antecedentes de participar en actos ilícitos, de acuerdo a los reportes que incluso presentaron de la Embajada de Israel en México. Entonces, la Fiscalía General está llevando a cabo la investigación, pero no fue un asunto pasional, como se dijo inicialmente, es algo que tiene que ver con la delincuencia. Hasta ahí lo dejo. ¿Lo va a traer el caso la Fiscalía? La Fiscalía está viendo este asunto. Toda la información la tiene ya el gobierno de la ciudad, que han estado actuando, pero es muy probable que la Fiscalía General se haga cargo del asunto. En torno a mafias o presencia de delincuentes de origen como israelíes, más allá de estos dos que fallecieron en este ataque de armas legal, en este gabinete de seguridad, en estas reuniones, ¿ustedes han identificado algo más allá de...? Nosotros tenemos información de todo lo que pasa en el país, pero pues hay cosas que no podemos decir. Sí sabemos lo que sucede y en este caso tenemos toda la información. Señor presidente. No quiero yo adelantar nada. Se está haciendo la investigación, los antecedentes de las personas que perdieron la vida, la señora que fue detenida, todo lo que tiene que ver con este asunto. Sí es algo relacionado con el llamado crimen organizado. Y ya ustedes van a tener la información completa. O sea, inclusive también en estos casos la información fluye con más rapidez y es más apegada a la realidad, es más veraz en los medios. Lo que se está diciendo en los medios es muy cercano a la realidad. Presidente, antes de pasar a la segunda pregunta, si me permite nada más precisar, ¿la Fiscalía General de la República va a traer este caso? Es probable, porque es un asunto que tiene que ver con delincuencia organizada. Y como le mencionaba, el segundo tema, con el diagnóstico que emitió la Semarnat acerca de las cuestiones operativas y ambientales en torno al aeropuerto de Santa Lucía, ¿considera usted que ya está libre la vía para esta construcción o todavía está usted esperando algunos otros estudios? Ya tenemos todo. Lo único que estamos esperando es que se terminen de desahogar los amparos que afortunadamente se han acumulado y se les tiene que dar ya
una respuesta legal. Desde nuestro punto de vista son improcedentes, pero pues eso lo tiene que resolver el juez, el Poder Judicial. Entonces estamos esperando esto. Fue un avance el tener ya el estudio de impacto ambiental en el que se permite trabajar. Yo espero que ya el Poder Judicial resuelva lo más pronto posible, que no haya tácticas dilatorias, que la justicia sea pronta y expedita y que ya se resuelva este asunto, porque nos demora el tiempo de la construcción del aeropuerto y queremos ya iniciar, porque tenemos 2 años y medio de plazo. A lo mejor lo que quieren nuestros adversarios es que no cumplamos en tiempo y forma, pero vamos a cumplir y lo estamos haciendo respetando todo el procedimiento legal. En otros tiempos, imagínense cómo dieron la autorización o cómo hicieron o se aprobó el estudio de impacto ambiental para construir Texcoco. ¿Ni lo supieron ustedes? ¿Se supo? A lo mejor hay que ir a la hemeroteca porque sí se escribió sobre el tema. Nada, era un telefonazo y nos urge, hagan el estudio para llenar el expediente, pura formalidad. Y era pues nada menos que acabar con el lago de Texcoco. Y no hubo ningún problema. A lo mejor no hubo ni amparos. No sé, pero habría que investigar. ¿Del Poder Judicial? ¿Mande? ¿El Ejecutivo es rehén del Poder Judicial? No, lo que pasa que por primera vez en muchos años, en décadas, a lo mejor en siglos, hay un auténtico Estado de Derecho, porque no había Estado de Derecho. El poder de los poderes era el Ejecutivo y el Poder Judicial y el Poder Legislativo eran apéndices, estaban subordinados. Ahora no, ahora hay independencia y autonomía de poderes. ¿Cuándo se había visto de que el presidente dijera algo y al día siguiente el de su mismo partido, el dirigente de la Cámara, lo cuestionara o expresara su desacuerdo? ¿Se acuerdan ustedes de algo así? Yo no sé, pero
totalmente distinto. Por ejemplo, a ver, ¿cuándo renunciaba una persona, un alto funcionario, como pasó ahora que renunció el secretario de Hacienda y de inmediato lo contrata un periódico para que escriba? Yo no recuerdo ningún caso así. ¿O hay? En los últimos tiempos, a ver, Gutiérrez Barrios a Carlos Salinas, pero no escribió Gutiérrez Barrios en periódicos. No. Es que es interesante. O sea, renuncia un secretario y lo contrata un periódico para que no está mal, o sea, no estoy en contra de eso, pero así era antes. Hay que buscar, porque a lo mejor sí se dio algún caso. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque me siento muy orgulloso. O sea, es un timbre de orgullo estar encabezando un proceso de transformación. Entonces, podría yo aquí pasarme todo el día señalando los cambios, que son muy importantes y que tienen que ver con la libertad, el que no haya censura, el que no se le esté pidiendo a ningún director de un medio que limite la libertad de manifestación de un periodista, de un conductor de radio. Yo recuerdo de un conductor de radio muy bueno, que no voy a mencionar su nombre, que me hizo una entrevista, él entusiasmado, porque me estaba entrevistando. Y buen periodista, que lo respeto mucho. Y entramos a la entrevista y me empieza a preguntar, ¿no? Y era para 1 hora la entrevista. Y termina la primera parte y dice, bueno, pues la gente hablando por teléfono y preguntando cosas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Y de repente dice, bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Entonces, pues yo estoy ahí. Y hace el corte porque recibe una llamada de los dueños o del dueño o del director de la radio. Entonces, lívido, apenadísimo, me dice, ya no podemos regresar. Me están dando la orden de que ya no continúe la entrevista. Le digo, ni te preocupes, lo abracé. Y yo me imagino que la gente que estaba escuchando
la entrevista de haber dicho, ¿qué pasó? Ya no regresé. Así era. Entonces, y no por culpa del periodista, sí, sino los machuchones. La primera pregunta sería, ¿qué va a pasar con el sistema de interconexión de la CFE a la península de Baja California? Hubo una licitación, se interrumpió y hay algunos pronósticos de problema de abasto en las épocas de verano y sobre todo además se ha pensado en construir una desaladora que requeriría también una gran cantidad de energía eléctrica. No sé, esa sería mi primera pregunta, perdón, y mi segunda pregunta, si nos podría decir cuántos metros cuadrados tiene el departamento que construyó Calderón en el que va a vivir. Con respecto a la Baja California, efectivamente es un sistema aislado, no está interconectado con el sistema eléctrico nacional, pero la tensión de la demanda se está dando a través de lo que hay de generación local, lo que se tiene de convenios con las centrales generadoras que hay instaladas en nuestro territorio, pero que envían su generación hacia Estados Unidos, y también aumentando lo que es los enlaces de transmisión entre lo que viene siendo las empresas que están del lado de California, para pasar más energía cuando se requiera, sobre todo en las condiciones de verano. Por las diferencias de latitud, lo que es en la Baja California, todavía no se dan las temperaturas máximas de verano, y esas serán durante el mes, la segunda parte del mes de julio y agosto. Entonces, estamos preparados para hacerlo así. El Centro Nacional de Control de Energía lo ha estado vigilando, y nosotros tenemos organizado un grupo de seguimiento al corto plazo de todas esas demandas, tanto de la Baja California como de la Baja California Sur. Muchas gracias. El tema todo lo que es el abasto de energía es Baja California y el sureste, donde estamos dando atención especial para resolver que no haya desabasto, que no falte la energía. Acerca de lo del cuántos metros cuadrados tiene el departamento, lo vamos a dar a conocer la semana próxima, porque mandamos a hacer la medición, no existía. O sea, no se había hecho el levantamiento de cuántos metros cuadrados. O sea, no aparece en el plano del palacio. O sea, y estamos haciendo la medición. Entonces, yo creo que la semana próxima se da a conocer ya todo, cómo va a quedar. Presidente, buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Perdón que insista un poco en el tema de Plaza Arts, entiendo que bueno, por la investigación no se puede hablar mucho, pero nada más comentar si a raíz de este tema se van a reforzar las medidas de ingreso aquí en nuestro país, porque se tiene información de que estos dos israelíes tenían visas de trabajo, es decir, estaban digamos que legalmente aquí. Eso por una parte, si se va a reforzar, y si
si ustedes, digamos, no estarían como en alerta ante, digamos, una posible instalación del crimen organizado aquí a nivel internacional. Esa sería mi primera pregunta. Y bueno, ahondando en este tema, si hay una posible intervención de servicios de inteligencia de Israel, de confirmarse, ¿México estaría en posición de reclamar esa intervención? Gracias. Bueno, mire, no hay ningún intervencionismo, al contrario, hay un trabajo conjunto de cooperación. Hablé de la embajada, pero no tiene nada que ver con acciones de intervención de inteligencia o de policías del gobierno de Israel en México. Es la representación diplomática y es muy buena la cooperación en este caso y en otros. O sea, eso lo puedo aclarar. Acerca de si esto significa un riesgo para la seguridad nacional y para la seguridad interior, estamos trabajando tanto la Secretaría de la Defensa, Marina, Seguridad Pública, Gobernación. Hay una colaboración conjunta. Lo que era antes el CISEN tiene a su cargo este asunto. ¿No hay un riesgo de que México se convierta en un centro de operaciones? No. Se están tomando medidas, pues las que se aconsejan en estos casos, pero no es algo alarmante, pues es mi punto de vista. Es un hecho que se da, que sí tiene vinculación con el crimen organizado, o el llamado crimen organizado, que no es, como se dijo al principio, un asunto pasional o de robo, no. Hay antecedentes que demuestran que hay una vinculación con organizaciones dedicadas a la delincuencia. ¿Y no se reforzarían las medidas para ingresar legalmente a nuestro país? Porque ellos tenían visas. Lo estamos haciendo en todos los casos y se está limpiando el gobierno en general. Estaba muy mal todo lo que tiene que ver con el servicio migratorio y muy mal lo de aduanas. El control en puertos. ¿Por qué tanta violencia nada más? Es cosa de preguntarse. En Colima, un estado que era muy tranquilo, muy tranquilo. Bueno, pues creció mucho la actividad en el puerto de Manzanillo. Entonces, todo esto se está limpiando. Estamos metiendo en aduana gente honorable, honesta, lo mismo en migración. El tráfico de personas, pues se daba porque lo menos no se cumplía cabalmente con la responsabilidad de los encargados de evitar estos ilícitos, lo menos. Lo más grave es que existía complicidad
Entonces, estamos limpiando, imagínense, en unos pocos días, en semanas, ya se descubre toda una empresa dedicada al transporte en trailers de migrantes. Una empresa que operaba trasladando migrantes, 150 migrantes en una caja de tráiler, de un camión, pero no solo una unidad, sino 5 o 6 unidades de una sola empresa. Entonces, todo eso se está atendiendo y no solo es el que se trata de un ilícito, sino la protección de las vidas de las personas, que es la preocupación mayor. Entonces estamos limpiando el gobierno en su conjunto, de arriba hacia abajo. O sea, vamos bien, porque no se tolera la corrupción de nadie y la asociación delictuosa, es decir, la complicidad. Vamos pintando bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. Si no hay esa frontera, no se avanza. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Presidente, y en una segunda pregunta, esta semana se dio a conocer que se presentaron denuncias en contra del líder petrolero Romero Deschamps, y horas después un juez pues le otorga una suspensión para evitar una orden de aprehensión, y después también se dio a conocer en esta semana que también una orden de aprehensión contra la mamá de Emilio Lozoya y también una suspensión para evitar una orden de aprehensión. ¿De qué serviría entonces estar presentando tantas denuncias para, digamos, castigar en este caso actos de corrupción, como usted lo ha mencionado, ¿no?, a lo largo de todos estos meses, si al final entonces un juez va a detener el proceso y entonces no se va a poder cerrar este círculo, ¿no? Bueno, hay que también aclarar de que pueden haber suspensiones provisionales, pero eso no significa de que va a haber impunidad. Son juicios, son procedimientos que hay que acatarlos. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad y del derecho de amparo, o sea, pero sin quedarnos callados, porque también antes se podía dar un amparo, ¿no?, otorgar un amparo, y nadie lo sabía. Ahora no, ahora, bueno, ustedes lo están planteando, y aquí vamos a estarle dando seguimiento a todos estos asuntos. Entonces, el Poder Judicial tiene independencia, pero no es una isla. ¿Considera que están actuando bien estos jueces? Pues hay procedimientos legales que se tienen que respetar. Ellos mismos tienen que trabajar con apego a la ley, a los procedimientos. Sin embargo, tiene que haber justicia, y eso es lo que se les está pidiendo en el caso de el Poder Judicial, de manera muy respetuosa. Tenemos una comunicación con la Suprema Corte, con el presidente de la Corte. Cuando
hay casos que consideramos no se apegan a las normas y que además significan a todas luces injusticias, se le informa de toda la actuación de los jueces. O sea, aunque se molesten, vamos a seguirlo haciendo. Y pues no le hace que cuando soliciten un amparo en contra nuestra, porque vamos a construir una carretera y lo otorguen, pues ni modo, así es. O sea, no por eso nos vamos a quedar callados. ¿Tuvo usted este acercamiento por el Poder Judicial? No, en este caso no. Acabamos de tener un acercamiento, enviamos un escrito por un amparo que se concedió a una persona que estaba recluida en Oaxaca y la trasladaron a Jalisco y no había justificación legal. Ese tema de algo que se ventiló mucho en medios últimamente. Y consideramos que no era conveniente, que no era correcto, porque la persona había cometido ilícitos en Guadalajara, en Jalisco, y se les regresó a Jalisco por un amparo, por una orden judicial. Entonces, ahí respetuosamente expresamos nuestra inconformidad, pero en estos casos no. Es la Procuraduría, bueno, la Fiscalía está haciendo lo propio. O sea, es un juicio, ¿no? No hay nada definitivo que se va a continuar. Pero miren, yo no me preocupo porque va a estar muy difícil que por corrupción, por influyentismo, se deje de castigar a un delincuente. Va a ser muy difícil para los jueces, para las autoridades. ¿Fueron justos? Ya hay un ambiente distinto, ya no se soporta el que haya injusticias y además no vamos a tolerar ninguna injusticia, ningún acto ilegal. Es más, no se acepta ni siquiera lo que se presume es una inmoralidad. Esto que pasa a veces de que es legal, pero no es moral. Y tampoco legal ahí. Pero ya no se acepta nada, es cosa nada más, eso sí, de todos estar pendientes y todos ayudar. Ya, y que no se ofenda a nadie. El pueblo tiene todo el derecho de pedir cuentas
a las autoridades. O sea, el pueblo tiene el derecho de pedir transparencia, tenernos a todos los servidores públicos, para decirlo de manera coloquial, lampareados. Que haya escrutinio público de la actuación de todos los servidores públicos. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. Presidente, pero fueron justos porque pareciera que entonces los jueces no están a favor de la justicia en nuestro país, ¿no? Es que es una primera instancia, vamos a decir, y puede ser que se hayan equivocado o incluso de que hayan actuado mal, pero el juicio continúa y se puede ventilar y llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. A todas las instancias se puede recurrir. Entonces, lo importante es que ya no hay un ambiente de protección de apotentados, se acaba el influyentismo. Y yo creo que ha quedado demostrado, de que ya no hay influyentismo de nadie. Entonces, también no olvidemos que es un proceso de transición, de cambio, lleva tiempo, hay resistencias, hay quienes no quieren entender. Les he mandado ya telegramas avisándoles que ya cambió la realidad y no se dan por enterados. Presidente, esos telegramas también se los ha enviado, digamos, a alcaldes municipales emanados de Morena o de la coalición. A todos, y gobernadores y desde luego el presidente de la República y los servidores públicos, todos tenemos que portarnos bien. Ya cambió esto. Ahorita usted nos decía que los ciudadanos debemos de tener en la lupa a los funcionarios. Le hablo específicamente, bueno, primero que nada me presento, soy Tony Peraza de SSC Noticias de Navojoa, Sonora. He realizado un trabajo de investigación de más de 5 meses de la alcaldesa de Navojoa, María Rosario Quintero, con un expediente de más de 17,000 hojas, demandas que inclusive han interpuesto regidores del Ayuntamiento de Navojoa. Están interpuestas denuncias en la Fiscalía Anticorrupción, en el Ministerio Público. Ha habido amenazas contra periodistas, entre los cuales me incluyo, y hay denuncias presentadas y las autoridades no hacen nada. Hay elementos suficientes comprobados y los regidores precisamente que han presentado estas denuncias son regidores de Morena. Bueno, pues mire, yo creo que sí va a haber justicia. Si existen los elementos de prueba, estoy seguro que va a haber justicia. Y le voy a decir por qué, entre otras cosas. Primero, porque aquí ya se está ventilando este asunto. Y segundo, porque le tengo confianza a la fiscal anticorrupción, que sería bueno que le solicitaras una audiencia. Ya la he solicitado, ya solicité la audiencia y de hecho le voy a dejar aquí con las personas. No, pero hay que irla a ver.
Ya la fuimos a ver personalmente. ¿A la licenciada Mijangos? No, bueno, perdón, yo me refiero al fiscal anticorrupción en el estado de Sonora. Estuvimos ahí personalmente, pero si usted me da la indicación para acudir aquí a la Fiscalía Anticorrupción de la República, sí, aquí me quedo efectivamente a entregar un expediente que tengo. Eso es lo mejor, porque es una institución autónoma, ¿sí?, independiente, pero pues es el derecho de audiencia. O sea, si tú lo pides, estoy seguro que hoy mismo ella te podría recibir y conocer, ¿sí?, todas las pruebas y ver si es de su competencia, por lo que hablas de que la denuncia está en Sonora, pero ella puede ayudar mucho y es una mujer íntegra, recta, que eso es importantísimo. Las instituciones funcionan si los que representan las instituciones son gentes honestos y rectos. Aprovechando de su tiempo, voy a hacerle otra pregunta. Los municipios del sur del estado de Sonora pues representan la población más vulnerable y más pobre del estado. Están agobiados, están consumidos por las deudas heredadas y no tienen capacidad ni de pago ni para darnos a los ciudadanos servicios públicos municipales dignos, porque el presupuesto, digamos, las participaciones prácticamente les alcanza únicamente para el gasto corriente y para lo más elemental. ¿Qué programa podría usted implementar desde el Gobierno de la República para ayudar a que los municipios puedan fortalecerse, pero sobre todo financieramente puedan hacer un mejor trabajo? Porque de veras que estamos ahogados en la pobreza. Son municipios que básicamente dependen de la actividad primaria, que no hay ahí, no hay industria. Ahorita el campo, pues, ¿qué le voy a decir, no? Está por los suelos, no hay precios de garantías, agricultores paralizando carreteras en Sonora. Entonces, desaparece la agricultura y esos municipios también desaparecen económicamente, presidente. Bueno, yo le informo que en el caso de Navojoa, como en todo Sonora, se está apoyando a los productores, a los pequeños productores. Puede haber alguna inconformidad porque se le está dando preferencia a los que tienen menos superficie, ejidatarios y pequeños propietarios, porque antes el subsidio, el apoyo se canalizaba nada más a los de arriba. Entonces eso está cambiando, pero sí están recibiendo el apoyo los pequeños productores. Y en el caso de precio de garantía, lo mismo. Ya se fijó que para el caso del maíz se va a pagar un precio de garantía de 5,600 pesos por tonelada. El año pasado pagaron 3,500, ahora 5,600, pero la preferencia en la compra de este maíz es para los pequeños productores. Empezamos así, porque esto significa una inversión de miles de millones de pesos para apoyo al campo. Cuando tengamos más presupuesto, entonces no va a ser de 20 hectáreas para abajo, puede ser de 30, de 40 hectáreas hacia abajo, incluir a más productores con estos apoyos. Lo mismo en todo lo que son los programas sociales. Yo le puedo decir que en Navojoa
todos los adultos mayores, todos, ya están recibiendo o están a punto de recibir, ya deben de estar cobrando el 90%. Verídico. De todos los adultos mayores tienen ya su pensión del doble, es decir, 2.550 pesos, todos, casi, permíteme. Las personas con discapacidad, niñas, niños de Navojoa, lo mismo. Ya están llegando las becas. Entonces, hay un programa. Entiendo que lo que tú planteas, también, por ejemplo, allá en el sur de Sonora, la presa Pilares, en Álamo. En el municipio de Álamo. Sí, correcto. Había quedado inconclusa. ¿Sí? No Pues tenía, ¿cómo no, si se volaron el dinero? no tenía presupuesto. Autorizamos, aprovecho para decirlo, que se continuara la obra y se destinaron recursos para eso. Le voy a decir otra cosa para Navojoa. Entiendo que lo que me plantea es que las participaciones federales que llegan a los estados y que se tienen que entregar a los municipios son muy limitadas y que hacen falta que los municipios tengan más presupuesto. Ese es su planteamiento. Ese es mi planteamiento. Sí, bueno. Porque están ahogados en deudas. Eso tiene que ver con la forma en que se transfieren los fondos. La federación, de acuerdo a un convenio de coordinación fiscal, ¿sí?, recauda el impuesto sobre la renta, el IVA, ¿sí?, se hace toda la recaudación, no recaudan los estados, los municipios, pues solo lo que tiene que ver con el predial, con el agua, pero los impuestos desde los años 80 los recauda la federación y hay por ley un sistema de devolución de esos impuestos a las entidades federativas. Son las llamadas participaciones federales. Entonces, a cada estado se le transfieren recursos de la tesorería de la federación, se les entrega lo que les corresponde. En este año, por ejemplo, esas participaciones federales crecieron en 5% en términos reales a los estados. Se entregan puntualmente a los estados. No hay atraso entonces en el envío de las participaciones por parte del gobierno federal. No, en absoluto. Al contrario, hay estados en que les hemos adelantado las participaciones. No es el caso de Sonora. No tengo la información, pero no creo que sea el caso de Sonora. Pero sí hay otros estados en que su situación económica, financiera, no es buena, y para que no se pare el gobierno hemos hecho esto de adelantar parte de las participaciones que por ley les corresponden. Bueno, esas participaciones tienen que llegar también a los municipios, un porcentaje de esas participaciones. Entonces hay que ver si están llegando esas participaciones. En general llegan. El problema es que no alcanzan ante las demandas, necesidades, y se deben de administrar con austeridad y con honestidad, porque no es nada más de tener el presupuesto, es cómo se aplica. Si llegan participaciones y, por ejemplo,
Hay casos, no es el de Navojoa, no tengo información, pero sí conozco casos donde llegan las participaciones o el presupuesto de los gobiernos municipales se queda en el mismo gobierno porque hay regidores que ganan hasta 100, 120 mil, 150 mil pesos mensuales. Y no solo eso, sino para que firmen un informe financiero del presidente o de la presidenta de la autoridad, piden moche. Se dan esas cosas. Entonces, así no alcanza. Claro que se dan. Ningún presupuesto. Bueno, pero esto es lo que tiene que ver con las partidas y ojalá y todo esto sirva para que se conozca cómo es que se distribuye el presupuesto. Pero le voy a dar una buena noticia, pues. Hice el compromiso de que iba yo a convencer a unos empresarios para que le dieran pues una remozada al parque de béisbol de Navojoa. Y ya logré eso, porque un empresario que le gusta el béisbol se comprometió a hacerlo, porque de todos los estadios de béisbol de la Liga del Pacífico, el de Navojoa no estaba en buen estado. Bueno, nada más aprovecho para decirle, es algo es algo, ¿sí? Señor presidente, mire, yo tocando el punto que usted acaba de mencionar sobre las tarjetas del bienestar, yo me dedico a compartir información a todos los beneficiarios que tienen esta tarjeta del bienestar. Y le tengo que informar que desafortunadamente cuando se les entrega la tarjeta o cuando acuden los servidores de la nación, porque ellos son los encargados en notificarles a los beneficiarios de las dos pensiones, tanto como la de adultos mayores y la de discapacidad, que tienen que esperar 10 días o 20 días y pasa ese transcurso de ese tiempo, de esos 10 días y esos 20 días y la tarjeta sigue sin activar. Yo le quería preguntar el motivo por el cual pues no se está entregando con recursos o por qué no se activa la tarjeta, y pues también le tengo que decir que desafortunadamente existen beneficiarios que tienen más de 6 meses, si bien les va 3 meses a lo mucho, que no han recibido ningún apoyo en su tarjeta del bienestar, señor presidente. Esta es la pregunta que yo le quería hacer. Hay una tardanza, sí, se entrega la tarjeta para la dispersión del recurso, hay un tiempo, porque se hace un trámite, se está cuidando para que no haya corrupción. Eso es lo que demora, pero no en todos los casos. Por ejemplo, yo por eso ando recorriendo el país, me paran en la carretera para plantarme algo y me encuentro un adulto mayor y le pregunto, a ver, ¿ya te llegó el apoyo? Y si es un joven, le pregunto si ya le llegó la beca, y estoy constantemente viendo esto. Que le quería externar, señor presidente, relacionada con la beca del nivel media superior. Sí. Existe un caso que está inclusivemente publicado en la Coordinación Nacional de Becas. El nombre del alumno David Yepes se publicó el día 11 de mayo del CETIS 87 de Delicias, Chihuahua. No le había llegado su beca al joven y los compañeros de su salón le aportaron que ya habían recibido obviamente su beca al joven, pero existen varios casos en diferentes estados, y yo he seguido al pie sus conferencias
tanto aquí como cuando usted lo ha mencionado cuando sale de gira en el país. Y usted ha dicho que esa beca es universal y se les está excluyendo Sí, a los jóvenes. Por lo general se está aplicando, son alrededor de 3.500.000 en el caso del nivel medio superior, pero sí hay alumnos, sí, que de manera inexplicable, sí, no están recibiendo el apoyo. O sea, le llega en una escuela, en un plantel, a todos y a algunos no. Pero ya se está viendo, o sea, nos están ayudando los padres, los mismos muchachos, los ciudadanos, gente como tú. O sea, ¿qué es lo que estoy demandando o pidiendo? No exigiendo, pidiendo cooperación, ¿sí? Que todos ayudemos a empujar al elefante, que todos me ayuden a empujar al elefante para que camine, o sea, y le quitemos la reuma, así dicen en mi pueblo, la reuma, y sobre todo la mañosería, o sea, al elefante. Entonces, esto que hacen es, y lo que hacemos, para que se acabe la corrupción, se termine el engaño, la simulación. Imagínense lo que hacían antes. Usaban el nombre de las gentes y no les llegaban los apoyos, o llegaban con moche, con piquete de ojo. Entonces, eso no, pendientes, y vamos pronto, porque ayer tuve una reunión precisamente con todos los integrantes del Gabinete de Bienestar y ya estamos por terminar los censos y los vamos a subir a una página, todos los censos. Estamos hablando de alrededor de 18 millones de beneficiarios. Y ahí todos vamos a estar vigilando que la niña, el niño con discapacidad esté recibiendo su apoyo y que podamos hacer evaluaciones, supervisar, ir, ¿sí?, al lugar más apartado. A ver, aparece de que se están entregando una pensión, ¿es cierto? ¿Estás recibiendo? Jóvenes nos piden que si usted puede hacer una revisión de estos jóvenes que están en bachillerato, ¿cómo se llama? Escuelas particulares que están trabajando y no tienen para pagar su mensualidad. Tenemos eso que estamos resolviendo, porque estamos viendo los que estudian en escuelas privadas. Se les dio preferencia a los que estudian en escuelas públicas, pero también, como tú lo mencionas, hay muchos jóvenes de familias humildes, pobres, que están en escuelas privadas y que pagan colegiatura, ¿sí?, y que requieren también el apoyo. Ahí vamos, poco a poco. Estamos muy conscientes de eso y va a depender, pues, de la disponibilidad de los recursos, pero vamos a ir ampliando y ampliando y ampliando los programas. Lo importante es que ya tenemos el esquema general, que es lo que yo menciono.
de establecer este año las bases de la transformación para que en el porvenir sea reforzar lo que se inicie este año. Ya estamos muy cerca de las 300,000 becas para estudiantes de nivel superior, 300,000. Es como si se hubiese creado una escuela superior como la UNAM, me refiero en cuanto al número de estudiantes, porque la UNAM tiene como 300,000 estudiantes. Bueno, 300,000 jóvenes pobres de nivel superior están recibiendo una beca de 2,400 pesos mensuales. Pero no son todos. Entonces queremos que no sean 300,000. Queremos aumentar eso, el número de beneficiarios. ¿Cuándo se daría el informe, señor presidente? Porque yo tengo el último informe que lo entregaron el día 28 de mayo aquí en una conferencia mañanera con la... Sí, en el último informe son como 285,000 ya entregadas de las 300. Bueno, el último informe más cercano fue el día 1 de julio. No, pero aquí en la conferencia mañanera. ¿Fue el día... ¿Que demos un informe? Sí. Sí. Con lo que yo le acabo de mencionar de las entregas de las tarjetas. Sí, lo podemos hacer. Porque el 1 de julio. De hecho, yo he tocado puertas, perdón que lo interrumpa, señor presidente, he tocado puertas en la Secretaría del Bienestar aquí en Reforma para que me puedan otorgar información relacionada con los nuevos datos o si ya hay más avances. He tocado también puertas aquí en Insurgentes Norte, donde se encuentra la coordinadora, y desafortunadamente pues el trato no es tan digno que digamos. También yo le tengo que decir esta parte, porque pues ponen muchas trabas para que uno pueda compartir la información que uno necesita y poderla compartir a toda la comunidad beneficiaria. Pero afortunadamente tenemos esta posibilidad de comunicarnos. Entonces, en el Zócalo, por ejemplo, en el caso de las becas, recuerdo que hablé de 270,000 el día 1 de julio. Por eso hablo, porque ayer, si recuerdo bien, fueron 285. Se va aumentando. Ya casi estamos por llegar a las 300,000 en el caso del nivel universitario. Pero vamos a informar. Yo les adelanto que tengo que informar legalmente el día 1 de septiembre. Y es un informe con todos los anexos de todos los programas. No vamos a hacerlo como lo establece la ley. Se entrega el informe y vamos a invitar luego aquí, como hicimos el primer informe, al patio, a los que quieran asistir, y con ustedes para difundirlo, para darlo a conocer. Muy bien, muchas gracias. El estadio de Tomás Oro Gaitán y de Héctor Esquino, ¿sigue en pie la compra? ¿Y para cuándo sería la transacción? ¿Te parece que me lo el martes? Gracias.